Hoy te voy a enseñar a dibujar como Norman Rockwell. Norman Rockwell fue un destacadísimo artista del siglo XX que ha sabido capturar la cultura y el imaginario estadounidense. Es considerado sinónimo de la ilustración americana, aunque él se autoproclama fiel seguidor de su mentor Joseph Christian Leyendecker, quien ha sido pionero en el branding de marcas ilustrativo, así como también en la captura de estos valores americanos en imágenes pintadas. Con un legado de más de 4.000 obras, hoy lo homenajeamos haciendo una reproducción de este dibujo que se llama Contador en sueño diurno. Así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer es un análisis de las tres masas óseas, que son el cráneo, el torso y la pelvis, conectados por la columna. Para dibujar el cráneo, primero hacemos un círculo, marcamos el límite de la cabeza, las fosas nasales, órbitas, ángulo del hueso temporal y la mandíbula. Luego vamos a dibujar el arco de la caja torácica, la columna por detrás y el esternón por delante, bajando hasta alcanzar el ángulo de la décima costilla. Luego marcamos el ángulo de la pelvis, sacamos el fémur, ubicando la dirección hasta la rodilla y desde ahí la dirección de la tibia hasta el tobillo para poder ubicar el pie. Del hombro sacamos el húmero hasta el codo, a la misma altura que la décima costilla, el antebrazo y los dedos siempre para hacerlos de manera simplificada. Vemos si hay que corregir algo y estamos listos con la figura base. Vamos a usar un poco de goma para borrarla, así dibujamos encima tranquilo. Y lo que vamos a buscar son tres valores: negro, blanco y medio tono, porque con ellos vamos a constituir un buen dibujo simple pero efectivo. Para eso vamos a comenzar dibujando el contorno y lo que vamos a buscar es simplemente reproducir los límites de la figura para poder encapsular los espacios que contienen estos valores. Como este que estoy separando en rojo del torso, lo vamos a tener que pintar todo de un puro valor, en este caso negro. Y visualmente les va a ayudar poder hacer esa separación. Por lo tanto, cuando tengan ese espacio delimitado, lo van a valorizar con el lápiz y esto se puede hacer de costado. Fíjense que no dibujo los límites internos de la figura, sino que conecto la figura al banco y a la mesa. Lo único que dejo son las contraformas. Ahí hay una, acá hay otra contraforma y acá hay otra contraforma. Las contraformas son los espacios que se generan entre dos formas conexas y que podemos identificar como vacío. Así que una vez que completen toda la figura, la van a poder terminar de pintar con un valor plano. Podemos seguir por la mano, solamente resúmanla y fíjense de dibujar la sombra para que se genere el efecto hueco que está agarrando un lápiz, y subimos a la cara. En el rostro marcamos la línea del mentón hasta la oreja. Una vez que marcamos la oreja, le recuperamos un poco de pelo y de cabeza hacia atrás, marcamos el visor y luego construimos el rostro de abajo hacia arriba, marcando primero el surco del labio inferior, marcando la comisura, estableciendo la base de la nariz y el ápice que es la punta, y marcamos la fosa nasal, subimos por la órbita dibujando la ceja y las pestañas, y el otro ojo simplemente dibujamos la órbita y lo sombreamos. Haciendo eso tenemos lista la figura y podemos hacer un pequeño repaso de sombra. En este caso lo hice en la manga y lo hice un poco en la cabeza para tensionar esos valores. De acá en adelante todos los detalles son bienvenidos y simplemente añaden carácter a la obra. Pero si llegaron a este paso, felicitaciones, porque esta es la construcción base. Después simplemente oscurezco todo con negro o con un lápiz bien oscuro, porque de esa manera voy a poder dibujar con la goma y sacar luces y sacar detalles, así es, con la goma y no con el lápiz.
Por lo tanto, una vez que bajo todo mucho en cuanto a valor y llego a ese negro, con la goma voy a poder insinuar y no dibujar tanto, sino que insinuar los detalles de los bolsillos, voy a poder insinuar los detalles de los pliegues y voy a poder insinuar la ropa, brillos o detalles en las bancas. Así que eso es un vistazo de cómo dibujar como Norman Rockwell. Esta clase completa estará subida en nuestros cursos de dibujo Elite y Extreme, así que pueden chequearlos en la descripción y suscribirse. Que tengan un buen dibujo, disfruten del proceso y síganos todas las semanas en nuestros tutoriales, lives y podcast. Hasta la próxima. Chau, chau.